cerrajero es como cuando vos estás pasando por una puerta y viene una ola de viento o algo y te la cierra y te quedó la llave del lado de adentro. Bueno, entonces de un lado tenemos la investigación judicial a la que hay que remitirse la fiscal y la jueza. Del otro lado tenemos todo el andarivel político de lo que es la denuncia de Nisman. Lo que anoche se conoció públicamente, 289 páginas con la denuncia de Nisman, que eso va al terreno político y es el otro andarivel. De la causa judicial, me parece, y vos estabas indicando muchas cosas ya, Guillermo, pero hoy, además del cerrajero, es importante la pericia que se va a hacer sobre el arma. La van a disparar nuevamente para ver si realmente dejaba rastros de pólvora o no. Enseguida lo hablamos con el licenciado. Claro, bueno, por eso. Vamos a profundizar en el tema. Así que eso. Hoy tiene que empezar la fiscal a despejar, ella lo decía esta mañana, los puntos oscuros de la investigación. Ayer, por ejemplo, otro dato que vos recién decías, la zona más segura, Puerto Madero. Las cámaras de seguridad todavía no han sido bajadas en su totalidad. Todavía no se ha visto todas las cámaras de seguridad y el material que contiene. Ayer se terminó de bajar, o al menos había comenzado en una dependencia de la última tecnología de la Policía Federal, las llamadas del fiscal. Las últimas llamadas del fiscal se estaba bajando ayer. Hay otro dato ahí, que hoy a la mañana me enteré, que se habían encontrado 3 computadoras en la casa del fiscal Nisman, estaban en desuso, pero sí lo que es importante, un iPad, que aparentemente era de él, que como tiene una clave de acceso, hay que decodificarla. Hay que decodificarla y eso las autoridades judiciales le han pedido o le van a pedir a la empresa que fabrica los iPad que, bueno, con la asistencia judicial puedan lo desbloqueen. Desbloquear. Exactamente. Después está la figura de este empleado de Nisman. Hoy a la mañana a mí me decían que el empleado... Lagomarcino, bueno, está en una situación difícil de explicar. Porque, primero, que aparentemente no era un empleado permanente de la Fiscalía, era un empleado temporario o facturaba, que se dedicaba a todo el tema tecnológico, que hacía algún tipo de servicio tecnológico para la Fiscalía y para el fiscal. Y el empleado está siendo en este momento investigado también por la justicia y por la fiscal, porque fue el último en estar, fue el que le llevó el arma. Se sabe fehacientemente, es como dice... Él lo llevó personalmente. Sí, él llevó personalmente el arma. Claro, porque él declaró. Ahora, lo que dice que será así, porque acá también uno empieza a suponer, a suposiciones, y esto es lo que la justicia ahora va a profundizar también en la investigación. ¿Por qué le lleva el arma? ¿Es porque se la pidió? Y otros hoy a la mañana algunos me decían, ¿y si fue un mensaje el arma que le llevaban? Por eso digo que la situación está un poco complicada de este hombre, que era, reitero, un empleado que facturaba en la Fiscalía de Nisman. Cuando vos decís tecnológico, uno entiende que se dedicaba al mantenimiento de las computadoras. No, aparentemente no. Aparentemente se encargaba de clasificar información, de buscar, de ver todo el tema tecnológico, que también eran con los que ellos trabajaban. Hay que profundizar. Claro, exactamente. Bueno, después está todo lo que ayer hizo el allanamiento de la fiscal, ordenado por la jueza en las oficinas de Nisman en cuanto a las computadoras personales y todo lo demás de la oficina, no ya no de la casa, sino de la oficina. Porque ahí también hay que ver si no hay pruebas, a ver los últimos mails, los últimos contactos que hizo él desde su lugar de trabajo, ¿no? Bueno, después esto en cuanto a lo que es la investigación judicial, lo de ahora y lo del cerrajero que vos estabas comentando, y habrá que ver qué es lo que sucede. Después está todo el tema de la denuncia, ¿no? La denuncia de Nisman, que ¿por qué se hizo pública anoche? Pasa esto, como en la denuncia Nisman hablaba de 2 espías que habían aportado información y que él los tenía como los espías, que habían dicho de las relaciones entre este Jalil con Delía, con Esteche, con... el diputado Larroque. Bueno, obviamente que si eran empleados de la Secretaría de Inteligencia, vos sabés que por una ley de los actos de la Secretaría no se pueden dar a conocer los agentes de seguridad. Entonces, si se suponía que eran agentes de seguridad, la causa no se podía en todo sentido dar a conocer porque se podía violar secretos de Estado. Bueno, ayer
8:30, estábamos justo un rato antes de empezar el programa Minuto 1 acá en C5N, se conoció la información que el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, le había comunicado al juez federal Ariel Lijo que estas dos personas, Bogado y Héctor Irimia, no eran empleados de la Secretaría de Inteligencia, que no habían estado ni como contratados, ni como servicio transitorio, ni como planta permanente. No eran agentes de inteligencia. Cuando el juez federal Ariel Lijo recibe esas dos comunicaciones indicándole este tal Bogado, que hablan de un Alan que podría ser Bogado, y de Héctor Irimia, después te voy a contar porque es muy interesante. Ex juez, ex fiscal y ex juez Irimia. Sí. Bueno, ahí tenés un... el de los rehenes, la gente, el que sigue las noticias se va a acordar perfectamente de él. El doctor... que se me Ferrari, ¿está ahí? Está así. Ferrari. Podrá aportar, pero después te voy a contar cómo se presenta, tiene un blog personal, cómo se presenta este Irimia. Ahora es interesante, te lo voy a contar. Bueno, Parrilli, ¿qué dice? Ni Bogado ni Irimia son agentes. Entonces, con esa información, ¿qué es lo que hace muy bien el juez federal Ariel Lijo? Con el aval seguramente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a dar a conocer toda la denuncia completa de Nisman. Anoche, mientras esto, y minutos antes de empezar el programa, yo hablaba con una fuente muy importante del judicial y me dicen, mira, frente a esto, frente a lo que nos acaba de llegar, prudencia. Me lo decía un funcionario muy importante de la justicia. Prudencia. Porque él me describía, por ejemplo, a este Bogado como un vendedor de humo. ¿Viste? De estos falsos influyentes que abundan. Un chamullero, como se dice en el barrio. Bueno, entonces, ahí se empieza a caer una prueba importante. Porque tenemos que estos dos espías no eran espías. Y esto es mucho en base a lo que ellos decían, la relación con este Jalil, que este es además un miembro importante, ¿sí?, de la comunidad iraní. Pero hoy, por ejemplo, habló Fernando Esteche, el líder de Quebracho, que está nombrado también en esta denuncia de Nisman. Que acaba de recuperar la libertad. Claro. Hace días. No ha hablado Luis Delía. Luis Delía no ha hablado sobre esta causa. El diputado Larroque tampoco. Y habla hoy por primera vez Esteche. Entonces le habló esta mañana conmigo a la radio. Y yo le preguntaba a Esteche, bueno, a ver, ¿cómo llega esto? ¿Cómo se relaciona usted con...? Él dice, yo soy amigo de Khalil. Y no lo tengo por qué negar, todo el mundo lo sabe. He ido a Irán, he tenido relación. Pero dice una cosa muy interesante Esteche. Más allá que dice que lo de la denuncia de Nisman era como una novela policial, la califica Fernando Esteche, no lo estoy diciendo yo, lo dice Fernando Esteche. Pero dice una cuestión muy interesante Fernando Esteche. Bueno, dice, son personajes que les gusta fanfarronear mucho. Este Khalil y otros conocidos locales. Se refiere directamente a Luis Delía. Como que fanfarroneaban que tenían más poder que el que realmente tenían en hacer gestiones supuestas, aunque este Jalil responde directamente, su líder, digamos, religioso máximo es Rabani, que está imputado en la causa. Pero dice fanfarroneaban. Después, la propia denuncia de Nisman dice que no se pueden contactar, que haya comunicaciones entre Esteche o que el diputado Larroque haya hecho comunicaciones con estos implicados. Esteche dice, yo a Larroque no lo conozco, nunca hablé ni nada referido a este tema, yo no lo conozco, no he hablado con Larroque. Una sola vez lo vi en el año 2001, dice, antes que sea líder de la Cámpora o que esté con el gobierno. Así que esto hay que ver también ahora, el juez Lijo con hay que escuchar todo, además. Sí, claro. Y son un montón de horas. Hay que escuchar, va a haber que escuchar. Lo que se vio allí eran, hasta ahora, da la impresión de que eran como cuestiones de negocios. Porque el hermano de este Khalil, de la comunidad que está nombrado en la causa de Nisman, tiene el hermano una empresa de productos agropecuarios. Entonces, aparentemente lo que buscaban algunos era hacer negocios.
negocios agropecuarios, todo lo demás. Con Irán. Sí. Ahora, fíjate también que ahí es muy interesante ver cuando el fiscal Nisman en la denuncia dice, entre otras cosas, que se buscaba garantizar la impunidad de los iraníes a cambio de negociaciones comerciales, de compra de petróleo y de venta de grano. Bueno, acá hay un primer dato muy importante. La Argentina no compra petróleo. Este es un dato de la realidad. Y la Argentina, el Estado argentino, no vende granos. Lo hacen las grandes empresas multinacionales. Pero no como era en alguna época, años atrás, que la Junta Nacional de Grano era la que vendía. Entonces, ahí también se van un poco, no hubo, digamos, del aspecto comercial, que de un momento a otro explotó una relación comercial con Irán. Esto hay que ir a ver a las estadísticas, los propios economistas lo están diciendo, ¿no? El tema también hay que remarcar, el tema de las alertas rojos, que el viernes pasado Interpol dijo en ningún momento el gobierno argentino nos pidió que cesen los alertas rojos. También, porque allí en la denuncia de Nisman se dice o se deja intuir como que había algún acuerdo secreto para que se caigan los alertas rojos. ¿Y de dónde sale toda esta información que estaba en la denuncia? ¿La de Nisman? Bueno, mucho la dice de estos dos integrantes y mucho de información que le llegaba de los servicios de inteligencia con los que él trabajaba. Serán de Stiuso. Si él trabajaba, toda la causa AMIA la trabajaba con Jaime Stiuso. Esto se sabe. Ahora, otra pregunta. ¿La justicia ha convocado por estas horas a Jaime Stiuso? Que se sepa, no. Que ha trabajado codo a codo con el fiscal Nisman. Y tal vez aporta mucho Stiuso, ¿no? Porque es una pieza fundamental, clave en todo este entramado. ¿Dónde está? Si era el hombre que... Bueno, otra pregunta, ¿dónde está Stiuso? Pues todo el mundo habla. Anoche estuvo Bonazo en el programa. Jaime Stiuso, sí. Anoche estuvo Miguel Bonazo en el programa con nosotros. Miguel Bonazo tiene una denuncia de diciembre del año pasado porque Stiuso lo amenazó personalmente a él. Esa es una buena pregunta la que vos hacés, nos hemos formulado nosotros. ¿Dónde está Stiuso? ¿La jueza o la fiscal lo van a convocar sabiendo que Stiuso era quien le enviaba y le daba toda la información al fiscal Nisman? Esto es propio, incluso ayer lo comentábamos y hoy te lo recuerdo nuevamente, Santiago O'Donnell en el libro Argenlik está hablando de el encuentro personal que mantiene él con Nisman, a partir de que hay muchísimos cables que hablan desde la embajada de la relación de Nisman con la embajada norteamericana, cómo la embajada norteamericana seguía la causa, cómo influía aparentemente en la causa, cómo Nisman le dedicaba mucho tiempo a la embajada norteamericana, y en ese diálogo después tienen Santiago O'Donnell con Nisman personalmente. Nisman le dice que trabaja codo a codo con Stiuso y que muchas de las informaciones que él recibe se las trae Stiuso y que después obviamente las clarificaba, las trataba de investigar y ver si eran ciertas o no. Pero bueno, esto es otra vía también de investigación y que necesariamente se debe clarificar. Desde ayer lo venimos diciendo. ¿Cómo es posible que nadie convoque ni de la justicia a esta persona, Jaime Stiuso? Básicamente me parece que tener paciencia. Pasaron 3 días. Pero por supuesto, prudencia, lo que me decía este importante funcionario judicial anoche. Prudencia. Y te vuelvo a reiterar, y no me voy a cansar de decirlo, la respuesta está en manos de la fiscal y de la jueza. Son las únicas dos personas en estos momentos que tienen los elementos claros y contundentes. Una fiscal y una jueza son las que tienen que clarificar y decirnos a los argentinos por qué murió Nisman, cómo murió Nisman, en qué circunstancia murió Nisman. Lo tienen que decir ella, la justicia. Gracias, Gustavo. Gracias. Nos vemos en un rato. Hay pocas certezas. La principal es que el doctor Alberto Nisman está muerto.